Me gustaría, primero que nada, darles a todos la bienvenida. Es un gusto saludarles nuevamente a esta conferencia online organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Le agradecemos, como siempre, a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad de siempre al permitirnos usar esta sala Zoom para esta conferencia. El día de hoy tenemos una presentación que nos va a ofrecer Javier Martínez de España, y él nos va a hablar sobre el tema sistemas energéticos controladores y manipuladores de la fuerza. Ahora permítanme presentarles a nuestro presentador de hoy, que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Javier Martínez es español, es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y las comunicaciones. Javier está casado y tiene 5 hijos, y en la actualidad colabora con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ISCSS Urantia, Urantia Madrid, Grupo Ágora 2.0 y el Grupo de Estudio Latinoamericano del Libro de Urantia. Y también es administrador de la plataforma de Facebook Descifrando Urantia. Como podemos ver, está muy comprometido en la difusión y estudio del Libro de Urantia. Sin más, gracias Javier nuevamente por tu siempre excelente disposición para servir. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. En principio, buenas noches desde España, buenas tardes, buenos días para vosotros. Como siempre, para mí es un placer estar con vosotros, trabajar con el grupo de Jenny. La verdad que sois adorables. ¿Qué queréis que os diga? Esto no sería posible sin vuestra presencia y para mí es verdad que es un honor. Me siento, vamos, elevado cuando estoy con vosotros porque realmente me transmití lo que decimos, lo que dicen los jóvenes, buenas vibras, buenas vibras. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña plegaria a nuestro Padre Celestial, pedirle que nos ayude, que nos ilumine, que nos ayude a entender esta maravillosa revelación que nos han enviado nuestros hermanos mayores, que nos ayude a entender la verdad, la auténtica verdad, a ser sensibles a la belleza y que nuestro corazón se llene de bondad. Y fundamentalmente, que todo esto sirva para hacernos buenas personas, mejores hombres y mejores mujeres, y que trabajemos todos con el único fin que es de intentar trabajar en el proyecto del Padre Celestial. Y te lo pedimos, Padre Celestial, en nombre de nuestro Cristo Miguel. Que así sea, Padre Celestial. Bueno, como yo sé que nuestro Padre Celestial siempre, cuando nos dijo Jesús que cuando había 2 o 3 más reunidos en su presencia, que es el caso, Él siempre está presente. Yo siempre tengo presente que hay un cuadradito más que no se ve, pero que de alguna forma es una representación de nuestro Padre Celestial que nos oye a todos. Bueno, voy a comenzar. Esta presentación os va a encantar. Ya os lo digo que os va a encantar. Sobre todo si tenéis un pequeño perfil técnico, vais a entender muchísimas cosas. Cosas que cuesta mucho trabajo entenderlo, cómo utilizar un lenguaje sencillo, con gráficos sencillos, para que se entienda. De hecho, tengo la experiencia del jueves pasado, creo que fue, hicimos una presentación parecida a esta, no era de este tema, era de otro tema, y en 24 horas hubo más de 550 visualizaciones en 24 horas. Porque a la gente, a los hermanos, este tipo de cosas les atrae, pues son muy novedosas. No hay ninguna documentación, ni en la Biblia, ni en ningún documento esotérico o religioso que hable de estos temas, solamente aparece en el libro de Urantia. Y creo que cuando uno lo entiende, uno lo reconoce que es verdad, no es que lo reconoce uno perfectamente. Entonces, sin más dilación, me voy a poner con la presentación. Perdona, eso me decirlo, tardaré, le he quitado bastantes transparencias para evitar prolongarlo y que sea excesivamente pesada. No creo que llegue a la hora y media para dejar más de media hora para poder hacer preguntas si lo deseáis. Y sin más, intento compartir y vamos para allá. ¿Me confirmáis si se ve? Sí, sí. Venga, pues para allá. Bueno, esta presentación es la tercera parte de una presentación inicial que se comenzó hace ya algunos meses y que era tan larga que hubo que partirla en 3 trozos. Este es el último trozo y Dios quiera que sea el último, por favor. Lo hemos denominado sistemas energéticos y vamos a hablar de los controladores y manipuladores de la fuerza. Pero nos vamos a centrar, he hablado ya mucho sobre ese tema y vamos a ir ya bajando un poco a nivel de sistema y a nivel del planeta, que es lo que más nos interesa. Y ya veréis que hay cosas realmente sorprendentes. Bien,
Esto es una síntesis porque ha habido dos presentaciones anteriores, entonces solamente voy a relatar una síntesis de lo que hemos hablado ya, que no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Y es que dentro los centros de poder en los universos pues estaban distribuidos de la siguiente forma. Lo que son centros de poder asociados, ya nos comunicaron los reveladores que en los 7 superuniversos hay 10.000 millones de centros de poder asociados. Pero lo que más nos interesa para nosotros ahora mismo es que dentro del universo local hay 100, en la constelación hay 10, porque vamos a empezar a hablar a partir de las constelaciones para abajo, perdón, y en el sistema hay uno solo. Y vamos a empezar a hablar del sistema para abajo, no de la constelación, del sistema para abajo. Y en los planetas habitados, en principio, no hay ningún centro de poder asociado, ¿vale? Sin embargo, los directores maquinales nos dicen que en los sectores menores hay del orden de 3 millones, y en el sistema solamente tenemos uno. Los controladores de energía hablan de billones, son números inimaginables. Para que os deis cuenta, solamente en nuestro planeta, en cualquier planeta habitado como Urantia, nuestro planeta Tierra, hay 10 controladores de energía. Transmisores de energía ya las cifras son inenarrables. Para que os hagáis una idea, solamente en nuestro planeta hay 1000 transmisores de energía. Y transformadores de energía en el sistema hay más de 1 millón y en nuestro planeta habitado hay 100. Y luego hablando de los Fran-Dalak, nos dicen que en la constelación hay 10, pero en los planetas habitados no hay. Y esto sería como el cierre de todo lo que hemos estado hablando en las dos presentaciones anteriores. Una síntesis. Bien, vamos a hablar básicamente, vamos a empezar a situarnos dentro del sistema galáctico de Satania. ¿De acuerdo? Y entonces, recordatorio, porque va a salir permanentemente y no quiero que os perdáis. Mirad, nosotros estamos en el superuniverso de Orbontón. Ese superuniverso tiene un diámetro de 500.000 años luz. Y lo repito porque muchas veces muchas personas que tienen problemas, la Vía Láctea forma parte de ese superuniverso de Orbontón, pero no es completamente. Además hay muchísimos más sistemas, muchísimas más galaxias. Para que os hagáis una idea, ahora mismo la estimación que hay del diámetro de la Vía Láctea es de 200.000 años luz. Luego, realmente, fijaros que con respecto a los 500.000 años luz, pues es bastante más pequeña. Es casi una quinta parte, una cuarta parte. Esa Vía Láctea, ese superuniverso del Boltón, está compuesto en sectores mayores, como hemos visto ya, en sectores menores, en universos locales. Os recuerdo que los universos locales que hay dentro del séptimo superuniverso, a veces me equivoco en las cifras, porque las digo de memoria, entonces no las tengo apuntadas. Entonces, hay 100.000 universos locales dentro del séptimo superuniverso. ¿De acuerdo? Y cada universo local, pues tiene 100 constelaciones. Cada constelación tiene 100 sistemas. Yo recuerdo, porque va a salir la documentación, que el sistema al que pertenecemos nosotros y del que vamos a hablar es el sistema de Satania. ¿De acuerdo? Satania. Y la capital es Jerusalén. Y bien, nosotros, dentro de nuestro sistema de Satania, pues somos un sistema solar como los casi 1000 que deberá haber, porque realmente hay 627, creo, nada más, digamos, construidos. Faltan todavía bastantes más para llegar hasta los 1000. Y nosotros pertenecemos a un sistema solar que a nivel cósmico tiene nombre y se llama el sistema solar de Monmatia. ¿De acuerdo? Y dentro del sistema solar está nuestro Sol y todos los planetas que conocemos, está el planeta Tierra, en el cual vivimos todos y que tiene un nombre cósmico que todos lo reconocemos con el nombre de Urantia. Y luego con esta síntesis vamos a empezar para que nos ubiquemos realmente de lo que estamos hablando. ¿Vale? Bien. Nos dicen los reveladores, dice que un centro supremo de poder de la sexta orden, hay 6 órdenes, la sexta orden es la más baja, está estacionado en el centro exacto de gravedad de cada sistema local. En el sistema de Satania, al que nosotros pertenecemos, el centro de poder destinado allí ocupa una isla oscura del espacio, situado en el centro astronómico del sistema. Una isla oscura, pues ya lo adelanto, aunque hablaremos, es un agujero negro. Eso ya la astronomía lo sabe. De hecho, hay un inmenso agujero negro supermasivo dentro del séptimo superuniverso. Muchas de estas islas oscuras son inmensas dinamos que movilizan y orientan ciertas energías espaciales, y estas circunstancias naturales son utilizadas eficazmente por el centro de poder de Satania. Esas energías que vienen del paraíso, ya veremos estas, el centro de poder de Satania es el que las coordina y las redirige de forma direccional hacia donde hacen falta.
Dice, cuya masa viviente funciona como punto de conexión con los centros superiores, dirigiendo las corrientes de poder más materializado hacia los controladores físicos, maestros, estacionados en los planetas evolutivos del espacio. Luego hay controladores físicos maestros que están estacionados en mundos como el nuestro. ¿De acuerdo? Estamos hablando un poco a nivel general, luego iremos sintetizando, iremos bajando el nivel, pero os garantizo que lo vais a entender. Pero además nos hablan de que además hay grupos astronómicos en Satania, cosa que no hemos hablado en los grupos en las dos presentaciones anteriores. Nos dicen los reveladores que en Satania, es decir, nuestro sistema cósmico, y Satania mismo está compuesto por más de 7.000 grupos astronómicos o sistemas físicos. Claro, en Satania hay más de 7.000 grupos astronómicos, pocos de los cuales han tenido un origen similar al de vuestro sistema solar. El centro astronómico de Satania es una enorme isla oscura del espacio, es decir, es un agujero negro. Están dentro de los agujeros negros. Dice que con sus esferas acompañantes está situada no lejos de la sede del gobierno del sistema. Es decir, vamos adelantando conceptos. Parece ser que todos estos seres inteligentes, evolutivos y algunos maquinales, no es que se ocultan, están dentro de los agujeros negros, cosa que nosotros no podemos ni verlo porque la gravedad es tan grande de los agujeros negros que los vemos negros porque ni la luz escapa a la gravedad. La luz sabéis que es sensible a la gravedad. Como dicen los reveladores, la luz pesa. Es decir, la luz ante masas gravitatorias enormes es atraída. Y entonces lo que pasa, no vemos dentro de un agujero negro, no porque no haya nada, sino porque la misma luz la atrae y no podemos ver nada. Ahí se sitúan estas personalidades. Dice, a excepción de la presencia del centro de poder asignado, la supervisión de todo el sistema de energía física de Satania está centrada en Jerusalén. Jerusalén es la capital del sistema. ¿De acuerdo? Un controlador físico maestro estacionado en esta esfera sede, trabaja en coordinación con el centro de poder del sistema, sirviendo como jefe de enlace de los inspectores de poder domiciliados que viven en Jerusalén y que ejercen su actividad en todo el sistema local. ¿Vale? Van quedando los conceptos. ¿Pero quiénes son los manipuladores físicos de esta energía en Satania? Pues mira, fijaros lo que dicen los reveladores. Dice, la puesta en circuito y la canalización de la energía están supervisadas por los dispersos por toda Satania. Está muy mal traducido esta versión, perdona, es la de 2009, pero tiene sus errores. Gracias a la acción de estos controladores físicos, y fijaros en el número, los 500.000 manipuladores vivientes e inteligentes de la energía, centros de poder supervisores, controlan de manera completa y perfecta la mayoría de las energías fundamentales del espacio, que ya veremos a ver qué energías son, incluyendo las emanaciones de los orbes extremadamente calientes, son los soles, esos soles radiantes, y de las esferas oscuras cargadas de energía, de los agujeros negros. Este grupo de entidades vivientes, fijaros cómo le llama, entidades vivientes, pueden movilizar, transformar, transmutar, manipular y transmitir casi todas las energías físicas del espacio organizado. Ya en las dos presentaciones anteriores hablamos que las energías cósmicas son 30, hay 3 flujos diferentes y son 30. Y realmente en nuestro mundo no conocemos ninguna. ¿Quiénes manipulan estas energías? Dice que la vida posee una capacidad inherente para movilizar y transmutar la energía universal. ¿Estáis familiarizados con la acción de la vida vegetal, que transforma la energía material de la luz en las manifestaciones variables del reino vegetal? Todo el mundo sabe cómo funciona cómo la energía luminosa, a través de la fotosíntesis, se convierte en plantas, hasta un niño. También conocéis una parte del método por el cual esta energía vegetativa se puede convertir en los fenómenos de las actividades animales. Se alimenta a los animales de las plantas, pero no sabéis prácticamente nada sobre la técnica de los directores de poder y de los controladores físicos, que están dotados de la capacidad de movilizar, transformar, orientar, concentrar las múltiples energías del espacio. Ya nos están dando a entender que realmente tenemos un desconocimiento enorme de las energías que transcurren por este cosmos. Dice que estos seres de los reinos energéticos no se ocupan directamente de la energía como factor componente de la criatura viviente, y no se ocupan de nosotros personalmente,
ni tampoco del ámbito de la química fisiológica, tampoco de la genética nuestra, ¿de acuerdo? A veces se ocupan de los preliminares físicos de la vida, de elaborar los sistemas energéticos que pueden servir como vehículos físicos para las energías vivientes de los organismos materiales elementales. En cierto modo, los controladores físicos están relacionados con las manifestaciones previvientes de la energía material. De la misma forma que los espíritus ayudantes de la mente se ocupan de las funciones preespirituales de la mente material. ¿Qué nos están diciendo? Pues que estos controladores físicos no se encargan de resolvernos problemas nosotros personalmente, ni los podemos dirigir a ellos. Ellos son seres, algunos maquinales, y que lo que se encargan es de que el planeta viva, el planeta tenga vida. Y de hecho, nuestro planeta es un ser viviente, como todos los planetas. Tienen una gestión inteligente que hace que funcionen de una forma racional, con respecto a unas normas que creó y unas leyes que creó nuestro padre paradisíaco. Entonces, para mí estos controladores son como los que, he puesto una imagen ahí, son como los que aran la tierra, la preparan, para que cuando venga esa semilla sea capaz de agarrar en el suelo, alimentarse y crecer. Digamos, son los que preparan el planeta, preparan todos los condicionantes físicos para que se posibilite la vida, para que cuando vayan los implantadores de vida puedan tener una plataforma, sustentado en algo, en una estructura materiales, química, y pueda, digamos, formalizarse o dar lugar a la vida. Primeramente mineral, luego vegetal, animal, y luego iríamos nosotros detrás de esa cadena, ¿no? La vida espiritual. ¿Cómo se gestiona el poder en cada planeta? Bien, dice que estas criaturas inteligentes que controlan el poder y dirigen la energía deben ajustar su técnica en cada esfera de acuerdo a la constitución y a la arquitectura física de ese planeta. Es decir, no todos los planetas son iguales. Entonces, estos controladores del poder tienen que estar permanentemente adaptándose a las características de cada planeta. Hay planetas que son más de un diámetro mayor, otro menor. La composición es diferente. La aproximación al Sol es diferente. La atmósfera es diferente. Bueno, ellos tienen que preparar el sistema el planetario, no el sistema planetario, el planeta en sí, la esfera, para que pueda albergar vida en el futuro. Dice que utilizan infaliblemente los cálculos y las deducciones de sus grupos respectivos de físicos, gente que estudia, y otros asesores técnicos sobre la influencia local de los soles extremadamente calientes y de los otros tipos de estrellas supercargados. Claro, si nosotros tuviéramos un sol que calentara nuestro planeta Urantia, en vez de la temperatura que podemos tener ahora mismo de 35 grados, pues estuviéramos pasando por 3000 grados, pues esto la vida aquí sería imposible. Luego ellos tienen que controlar que el planeta tenga unas características suficientes y necesarias para que pueda albergar la vida. Dice que también deben contar con los enormes gigantes fríos y oscuros del espacio y con las nubes rebosantes de polvo estelar. Todos estos elementos materiales se tienen en cuenta en los problemas prácticos de la manipulación de la energía. Recordar que nuestro planeta, cuando se empezó a formar, aquello era una especie volcánica, una temperatura enorme, y a través de la cantidad de polvo cósmico, meteoritos que fueron cayendo en la Tierra, pues llegó un momento en que se fue enfriando y el agua, pues apareció el agua, fueron cayendo estos meteoritos cargados de hielo, hasta que realmente nuestro planeta pues, se cubrió de agua. Es decir, que de alguna forma ellos controlan y manipulan para que el terreno no solamente esté la Tierra, sino que tenga el grado de humedad suficiente y necesario. Es decir, consiguieron que nuestro planeta sea una esfera azul y que esté cubierta en su mayor parte de agua para poder dar paso a la vida. Ahora, ¿cómo actúan estos controladores físicos en los mundos habitados como el nuestro? Hay muchos mundos como el nuestro, pero no es posible la vida porque estos controladores no han podido crear las condiciones físicas necesarias, por problemas de gravedad, de temperatura, falta de atmósfera, lo que sea, falta de luz, para poderse implantar la vida. Por eso nuestro sistema solar pues, tiene un montón de planetas, como todo el mundo sabe, pero sin embargo, con vida, pues está el nuestro. Aunque ya los reveladores recuerdo que nos dicen que hay 2 planetas más que tienen capacidad de albergar vida. No sabemos qué planetas son. Posiblemente puedan ser, es especular, algunos satélites de algunos de los planetas grandes que forman parte de nuestro sistema solar. ¿De acuerdo? Dice que los controladores físicos maestros tienen la responsabilidad de supervisar la energía poder en los mundos evolutivos habitados, como el nuestro. Pero estos seres no son responsables de todos los desarrollos energéticos que tienen lugar en Urantia. Es decir, la cantidad de historias que están pasando en Urantia
no son necesarias, no todas, no tienen toda la responsabilidad, pero algo sí tienen, y si no ya lo veréis porque va adelante, ellos mismos se delatan. Dice, existen numerosas razones para que se produzcan estas perturbaciones, algunas de las cuales están más allá del ámbito y del control de los custodios físicos. Dice, Urantia, y esta frase quiero que, porque luego voy a hacer una pequeña reflexión, quiero que os quedéis con ella. Urantia se encuentra en la trayectoria de unas energías asombrosas, un pequeño planeta en un circuito de masas enormes. Y los controladores locales a veces emplean un enorme número de miembros de su orden en un esfuerzo por igualar esta línea de energía. Controlar nuestro sistema, sobre todo nuestro planeta, no debe ser nada fácil. Dice, lo consiguen bastante bien con los circuitos físicos de Satania, pero tienen dificultades para aislar al planeta de las poderosas corrientes de Norlantiade, las corrientes que vienen de la constelación. ¿De acuerdo? Ya nos están avisando que las cosas no son tan fáciles y muchas de las cosas que están pasando, pues no solamente debido a los agentes humanos, sino a muchos otros, digamos, controladores que están estabilizando el sistema, porque nuestro sistema está aún sin estabilizar. Y entonces yo voy a hacer una reflexión muy personal, por favor, muy personal, y alguien puede estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo. Pero yo os hago la siguiente reflexión. Han existido 5 glaciaciones a nivel planetario y no estaban los humanos, ¿de acuerdo? Cada 30.000 años se produce un ciclo que afecta a todo el planeta, eso está demostrado. África incluso era un vergel, muchas zonas desérticas eran lagos. Se han encontrado incluso osamentas de ballenas en medio de África, en muchos lugares. Y la vida era completamente diferente. Luego, ahora mismo, la actividad solar se ha incrementado recientemente, al igual que el número de manchas solares. Y la actividad solar ahora mismo está en un momento terrorífico. No os podéis imaginar los problemas además que están produciéndose en las telecomunicaciones, en los satélites, debido a las manchas solares, a las radiaciones que está emitiendo. Y luego la actividad volcánica, acción de las placas tectónicas, maremotos y terremotos, son actos de la naturaleza. Otro aspecto importante, la resonancia Schumann fue un físico que descubrió que debido un poco a las características de nuestro planeta, que una atmósfera que lo envuelve, entra en resonancia como una cámara de resonancia, lógicamente en función de la altura de la atmósfera. Y nos dice que la resonancia Schumann es un conjunto de picos de la banda de frecuencia extremadamente baja del espectro electromagnético de la Tierra. La frecuencia exactamente de la frecuencia Schumann y sus armónicos es de 7,83 hercios, y luego tiene un segundo armónico y un tercer armónico, y realmente se ha duplicado. En cuestión de muy pocos años se ha duplicado la frecuencia Schumann. Y el tiempo está transcurriendo mucho más deprisa, aunque nosotros los relojes los vemos tal, pero tenemos menos tiempo, porque la frecuencia ha aumentado. Y luego una cosa importante que quiero hacer referencia, se deshiela el Ártico, pero sin embargo el hielo de la Antártida se está incrementando. ¿Qué está pasando? Y luego el agujero de la capa de ozono, que hace 15 años todo el mundo estaba alarmado porque cada vez era más grande, pues resulta que se ha cerrado. ¿Quién lo ha cerrado? No me digáis que es que ya hemos dejado de comprar sprays y como hay menos, pues se ha cerrado el agujero de la capa de ozono, que era bestia. No, alguien lo ha cerrado. Y no precisamente nosotros, por nuestro interés, por mucho que hayamos protestado. Entonces, mi pregunta es, tal vez el hombre solo contamine ríos, mares, así como nuestros entornos habitados, pero no sea el causante único del cambio global. Entonces, con esto, yo sé que se abren polémicas. Yo no estoy diciendo que el cambio global no seamos responsables nosotros. Lo que os quiero decir es que después de todo lo que nos dicen los reveladores, me da la sensación que nosotros tenemos parte de culpa, pero no somos culpables al 100%. Y entonces me echo culpa, es decir, yo admito todo tipo de críticas que se me puedan hacer al respecto. Esto es lo que, como yo lo pienso y lo percibo, pero puedo estar perfectamente equivocado, errado completamente. Y si alguien me lo demuestra, pues lo asumiré. Vamos a continuar con la presentación. ¿Quiénes son nuestros asociados estelares? Estelares son del cosmos. Dice que hay más de 2.000 soles brillantes que derraman su luz y su energía en Satania, en nuestro sistema. Fijaros de qué magnitud, 2.000 soles brillantes, solamente en Satania, un sistema. Pero ¿sabéis cuántos sistemas hay solo del universo local de Nevadón? Pues hay 10.000 sistemas. Multiplica por 2.000 soles y fíjate la cifra que te sale. Dice, vuestro Sol es un globo resplandeciente de tipo medio.
De los 30 soles más cercanos al vuestro, solo 3 son más brillantes. Los directores del poder universal inician las corrientes especializadas de energía que actúan entre las estrellas individuales y sus sistemas respectivos. Estos hornos solares, los soles, junto con los gigantes oscuros del espacio, los agujeros negros, sirven de parada obligada a los centros de poder y a los controladores físicos para concentrar y orientar eficazmente los circuitos energéticos de las creaciones materiales. ¿Vale? Es decir, que los soles realmente, ellos lo están empleando para algo más que para que se vean bonitos las puestas de sol y la salida del sol por la mañana. Y además de ser sistemas energéticos que dan calor al planeta, iluminan, lo utilizan para más cosas. Y ahora ya os pongo una foto que alguien se podrá quedar sorprendido. Estas son fotos reales de la NASA de marzo del 2012. Son fotos reales de naves monstruosas detectadas al lado del Sol. No son fake news. Y fijaros que una de las naves captada de forma cuadrada es 10 veces más grande que el planeta Tierra. Por las dimensiones. 10 veces más grande que el planeta Tierra. Estas naves, pues, blanco y en botella. ¿Para qué queréis que os cuente más? La imaginación al poder. Vamos un poquito más de los soles porque es una parte que nos interesa porque los controladores utilizan, de ahí sacan energía para algo. Dice, los soles de Nevadón no son diferentes a los de otros universos. La composición material de todos los soles, las islas oscuras, los planetas y satélites e incluso meteoros es totalmente idéntico. ¿De acuerdo? Estos soles tienen un diámetro medio de casi 1.600.000 kilómetros, pero el de vuestro propio globo es ligeramente menor. No somos precisamente una estrella, una esfera excesivamente llamativa. Dice, la estrella más grande del universo, la nube estelar de Antares, tiene 450 veces el diámetro de vuestro Sol y 60 millones de veces su volumen. Os he puesto una imagen abajo, que son imágenes de los físicos actuales, de los astrónomos, para que comparáis la relación que existe entre unos soles y otros. ¿De acuerdo? Dice, pero hay espacio abundante para alojar a todos estos soles enormes. Tienen en comparación tanto sitio en el espacio como una docena de naranjas circulando por el interior de Urantia, si el planeta fuera un globo hueco. Es decir, fijaros la comparación que pone. Es decir, es como si una docena de naranjas estuvieran dentro del planeta de la Tierra. Fijaros todo el espacio libre que hay. El éter es enorme. Bueno, hablaremos del éter. ¿Qué significa el éter? Es enorme. El espacio vacío es enorme. Que no es vacío, ya os adelanto. De vacío aquí no hay nada. ¿Y cuál es la confusión actual que tenemos? Pues dicen los reveladores que la acción de ciertas energías secundarias y de otras energías no descubiertas, y no hace mucha referencia en muchos documentos en que desconocemos casi todo, dice energías no descubiertas presentes en las regiones espaciales de vuestro universo local, es tal que las emanaciones de luz solar parecen ejecutar ciertos fenómenos ondulatorios y además parecen estar cortadas en posiciones infinitesimales de una longitud y de un peso determinado. Desde un punto de vista práctico, esto es exactamente lo que ocurre, lo que sucede. Apenas podéis esperar llegar a comprender mejor el comportamiento de la luz hasta el momento en que adquiráis un concepto más claro de la interacción y de la interrelación de las diversas fuerzas espaciales y energías solares que actúan en la región espacial de Nevadón. Esto es un poco para quitarle la soberbia a muchísimos científicos que postula y que crea cátedra. Vuestra confusión actual se debe también a que captáis de manera incompleta este problema en el que están implicadas las actividades interasociadas del control personal y no personal del universo maestro, las presencias, las actuaciones y la coordinación del actor conjunto y del absoluto incalificado. Pero nosotros somos un planeta un poquito especial, ya sabéis por qué. Dice, Urantia está relativamente aislada en las afueras de Satania. Somos como las afueras de las ciudades, somos un poquito especiales. Pues vuestro sistema solar, con una sola excepción, es el que se encuentra más lejos de Jerusalén. Fijaros que además estamos al final del sistema, excepto una excepción. Mientras que Satania misma está cerca del sistema más exterior de Norlantiade. Y esta constelación está atravesando ahora
la periferia exterior de Nevadón. Figurabais realmente entre los más pequeños de toda la creación, hasta que la adoración de Miguel elevó vuestro planeta a una posición de honor y de gran interés para el universo. A veces el último es el primero, mientras que el más pequeño se convierte realmente en el más grande. La verdad que es un orgullo. Mejor no recordar lo que hicimos con nuestro amado Miguel de Nevadón, pero es un orgullo el haber participado del deseo de nuestro Padre de cohabitar con nosotros el tiempo que compartió su existencia hace algo más de 2000 años. Bien, nos dice que el universo es completamente material. Dice que la base del universo es material en el sentido de que la energía es la base de toda existencia. Claro, cuando habla de material es que todo es material, pero no solamente las esferas físicas de constitución natural, sino las esferas arquitectónicas. Hay más de 500.000 millones de esferas arquitectónicas, donde residen seres espirituales y mononciales. Y el Padre Universal controla la energía pura, la fuerza, la energía. Es la única cosa que se erige como monumento externo que demuestra y prueba la existencia y presencia del absoluto universal. Recordaros que el absoluto universal era la interasociación del absoluto de la personalidad y el absoluto incalificado, ¿de acuerdo? Esta vasta corriente de energía que procede de las presencias paradisíacas no se ha interrumpido jamás, jamás ha fallado. Es decir, el centro de la isla del paraíso, de la parte baja, se emanan todas esas energías a través del ciclo respiratorio, que como bien sabemos, respira todo el cosmos y de ahí sale. Dice, no ha habido nunca una ruptura en el sostenimiento infinito. Es que pues, si cortas la llave de la energía, el sistema, el cosmos colapsa. Eso está el tema claro. La manipulación de la energía universal está por siempre de acuerdo con la voluntad personal y los mandatos omnisapientes del Padre Universal. Y que al final, detrás de todo esto, está el Padre Celestial, que es el que controla digamos, a esas fuerzas, energías y materia que conforman el cosmos. Bien, vamos cerrando un poco y vamos a abrir como otro apartado. Vamos a hablar un poco de la energía divina. Es un tema realmente hermoso. Poco voy a poder contar, solamente la energía que nos afecta a nuestro planeta. Pero de las otras energías que nos hablan, prácticamente nos van a dar los nombres. Pero no nos pueden dar más porque es que no entenderíamos nada. Nos dicen que existe una forma de energía desconocida en Urantia, que es innata en la materia y que está presente en el espacio universal. Cuando se efectúe finalmente este descubrimiento, los físicos tendrán entonces la impresión de que al menos casi habrán resuelto el misterio de la materia. Así se habrán acercado un paso más al Creador. Así habrán dominado una fase más de la técnica divina, pero en ningún sentido habrán encontrado a Dios, ni tampoco habrán demostrado que la existencia de la materia o el funcionamiento de las leyes naturales son algo aparte de la técnica cósmica del paraíso y del propósito motivador del Padre Universal. Lo que sí han llegado los físicos actualmente es al convencimiento de que de todo el cosmos observable, prácticamente lo único que podemos considerar como material es un 4% de materia, porque todo lo demás le llamábamos éter o vacío, pensando que no había nada. Pero el problema no era que no había nada, es que no teníamos ni idea de lo que había. Y actualmente, la forma de poder justificar que el universo esté en expansión, que va en contra de la teoría del Big Bang, es el hecho de que en ese vacío tiene que estar ocupado por algo que desconocemos. Entonces, los físicos, pues bueno, pues le han puesto nombre. Le han dicho, pues bueno, pues entre el 74 y el 75% está compuesto de energía oscura. Y entre el 21 y el 22% está compuesto de materia oscura. Materia oscura no es que sea negra, oscura, es que no tenemos ni idea de en qué consiste. En algún momento se irán descubriendo qué energías son ellas. Pero fijaros que realmente desconocemos prácticamente casi todo. Y además nos dicen que somos incapaces de crear vida, por mucho que muchos con las nuevas tecnologías pretendan en la robótica y otros temas. Dice, después de que se realicen progresos aún más grandes y descubrimientos adicionales, después de que Urantia haya avanzado inconmensurablemente en comparación con el conocimiento actual, se publicó en el 1955, se escribió en el veintitantos, en 1920, diciendo que en el futuro, inconmensurable,
Dice, aunque consigáis controlar las rotaciones energéticas de las unidades eléctricas de la materia hasta el punto de modificar sus manifestaciones físicas, cuando incluso lleguemos a controlar el tema energético de quitar y poner electrones a las estructuras atómicas para convertir materiales y energías, crear isótopos, por ejemplo, cosas de ese tipo, los científicos eran siempre incapaces de crear un solo átomo de materia, o de producir un destello de energía, o de añadir nunca a la materia aquello que llamamos vida. Son inexorables lo que nos dicen los reveladores. Es decir, nosotros podemos jugar con la materia, transmutarla, cambiarla, que es lo que hacen también los controladores. Pero de crear ni un solo átomo, somos capaces de crearlo. Somos incapaces. No podemos, no tenemos esa capacidad. Pero es que además nos advierten más. Ni siquiera vaya a poder crear aquellos que llamamos vida. ¿Qué es vida? Una persona que tiene vida es un ser que es volitivo y es autoconsciente y es singular. Eso no lo vamos a poder conseguir nunca. Podemos crear robots muy parecidos que emulan lo que nosotros decimos por programas o por sistemas cableados energéticos que parecen que estás hablando con una persona. Me parece que tienen inteligencia y parece que tienen libre albedrío. Nos dicen que no olvidemos de ese tema. Ya lo sabemos que además, pero ni los implantadores de vida. Cuando ellos vienen aquí al planeta a crear la vida, el soplo divino lo da nuestra madre creativa. Y es la única que tiene esa prerrogativa. ¿Mm? Un tema para hacernos pensar. Bien, una síntesis de de estas diferentes personalidades que dice que la creación de la energía y la concesión de vida son prerrogativas del Padre Universal y de sus personalidades creadoras asociadas. El río de energía y de vida es una efusión continua de las deidades. Es la corriente universal y unida de las fuerzas paradisíacas que salen hacia todo el espacio. Esa energía divina impregna toda la creación. Entonces, los organizadores de la fuerza son los que inician los cambios y establecen las modificaciones de la fuerza espacial que se traducen en energía. Esto es lo que empieza. Luego están los directores del poder, que son los que transmutan, los que reconvierten la energía en materia y así nacen los mundos materiales. Y luego están los portadores de vida, que son los que inician la vida. Inician en la vida muerta los procesos que llamamos vida, la vida material. Y son los que realmente implantan la vida que nosotros conocemos, las plantas, los animales y tal. Y luego están perdón, los supervisores del poder morontial, que cumplen igualmente su misión entre todos los reinos de transición entre los mundos materiales y los mundos espirituales. Y además están los creadores espirituales superiores, que inauguran procesos similares en las formas divinas de la energía y se originan las formas espirituales superiores de la vida inteligente. Es un poco una síntesis desde lo más bajo, evolutivamente, digamos, menos espiritual, hasta lo más espiritual. Esa es realmente la energía divina. Os he puesto un cuadro, una síntesis, por si alguien quiere profundizar en el tema, pues que le sea fácil. Entonces, los organizadores de la fuerza, pues son los que inician los cambios y modificaciones de la fuerza, el resultado lo convierten en energía. Los directores de poder, pues transmutan la energía en materia y nacen los mundos materiales. Los portadores de vida inician los procesos de la vida muerta, la vida material, y la vida física en los mundos evolutivos. Luego están los supervisores del poder morontial, actúan en todos los reinos de transición entre los mundos materiales y los espirituales. ¿De acuerdo? Y luego están los creadores espirituales más elevados, que inauguran procesos similares en las formas divinas de energía. Ahí nacen las formas espirituales más elevadas de la vida. Una síntesis un poco de casi todo lo que hemos ido viendo. Luego hay un tema que nos dicen, lo que ya sabíamos en el colegio, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ellos nos dicen otra palabra más bonita. Dice que la fuerza que procede de la vida autoexistente existe perpetuamente por sí misma. La energía fuerza es imperecedera, indestructible. Estas manifestaciones del infinito pueden estar sometidas a transmutaciones limitadas, a transformaciones sin fin y a una metamorfosis eternas, pero en ningún sentido ni en ningún grado, ni siquiera en el más mínimo imaginable, pueden sufrir ni sufrirán nunca la extinción. Pero aunque la energía surge del infinito, no se manifiesta de manera infinita. El universo maestro, tal como se concibe actualmente, tiene límites exteriores. La materia, la energía, no se crea ni se destruye, solamente la podemos transformar en una u en otra.
Pero además hay sistemas energéticos que no son, unos son espirituales y otros no son espirituales. De momento vamos a hablar de la energía no espiritual. Dice que es difícil en verdad encontrar en el idioma inglés o en español, lo tenemos nosotros también, la palabra adecuada para designar y describir los diversos niveles de la fuerza y la energía física, mentales o espirituales. Estas narraciones no pueden adaptarse plenamente a las definiciones que tenéis aceptadas para la fuerza, la energía y el poder. La pobreza del lenguaje es tal que tenemos que emplear estos términos con múltiples significados. Por ejemplo, en este documento, la palabra energía se utiliza para designar todas las fuerzas y formas del movimiento, la acción y el potencial, del potencial fenoménico, de los fenómenos, mientras que la fuerza se aplica a las fases de la energía anteriores a la gravedad y el poder a las fases de la energía posteriores a la gravedad. Porque es que el problema está es que desconocemos tanto que incluso ellos para transmitirnos conceptos no hay palabras. Es como si tú una persona de hace 100 años pues le quieres explicarle cómo fue, qué es un móvil, con qué energía funciona un móvil o un celular. Pues ya es que te las tienes que maravillar, porque por más que se lo explique no lo va a entender. Pues eso le pasa a ellos, no tienen palabras. No tienen palabras porque no tienen los conceptos asociados, lógicamente. Dice que hay una potencia espacial, lógicamente. Dice, esta es la presencia espacial libre e incuestionable del absoluto no cualificado. Es decir, toda la potencia espacial sale de la misma bodeguilla, que es el absoluto no cualificado. La extensión de este concepto connota el potencial de la fuerza espacial en el universo inherente a la totalidad funcional del absoluto no cualificado. Mientras que la comprensión de este concepto implica la totalidad de la realidad cósmica, universos que emanaron en la eternidad de la isla del paraíso sin comienzo, sin fin, sin movimiento y sin cambio. Es decir, la isla del paraíso es el centro de todas las cosas y de ahí surgió todo lo que actualmente conocemos y las cosas que nos han revelado nuestros hermanos mayores. Dice, los fenómenos característicos del lado bajo del paraíso probablemente comprenden 3 zonas de presencia y actuación de la fuerza absoluta. La zona del fulcro del absoluto no cualificado, la zona de la isla del paraíso mismo y la zona intermedia de ciertas agencias compensadoras y equilibradoras no identificadas. Tampoco nos dice nada. Estas zonas triconcéntricas son el centro del ciclo paradisíaco de la realidad cósmica. Bueno, no nos dice nada, lo único que dice es que todo surge, todas las fuerzas, energía, materia, surge de la isla central del paraíso. Y bueno, la información que nos dan es como te dicen que tienes un tío en Argentina. Ni tienes tío ni tienes nada. Digo, mirando de los de la óptica de España, perdón. ¿Cuáles son las formas que le denominan ellos a las energías? Pero que tampoco nos dice nada, pero bueno, ellos le dan el nombre. Y entonces le dan nombre para distinguirlas, para que existan por definición. Dice que la potencia espacial es una prerrealidad. Es el ámbito del absoluto incalificado y solo es sensible a la actuación personal del Padre Universal. El único que controla es el Padre Universal, que es el que, con su sola voluntad, digamos, el absoluto incalificado se pliega ante él. Dice, a pesar de que es aparentemente modificable por la presencia de los organizadores maestros primarios de la fuerza. Son los únicos un poco que de alguna forma, digamos, el absoluto incalificado le tiene cierto respeto, ¿no?, a los organizadores maestros primarios de la fuerza. Bien, nos dicen ellos, pero solamente a nivel informativo, y en Mugersa, la potencia espacial se le denomina absoluta. Bueno, vale, muy bien. Dice que la fuerza primordial se le denomina energía pura y que se refieren a ellos con el nombre de segregata. Y que la energía potente y la energía gravitatoria en Ubersa se le llama ultimata, de ultimidad. Y que en Ubersa al poder universal se le denomina gravita, que tiene de gravedad. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que de alguna forma definen esas energías, esas fuerzas primordiales, le ponen diferentes nombres para identificarlas, para que sepamos que son cosas diferentes. Pero ¿de qué están hablando? Pues nosotros no lo sabemos, porque de lo único que podemos entender algo es de la gravedad, y poquito. O incluso la gravedad ahora mismo, que la consideramos como una fuerza, pues ya la física actual dice que no es una fuerza, que es una onda gravitatoria, con lo cual no han roto todos los esquemas. Y igualmente nos dice que en Ubersa esta energía de Abona se le conoce con el nombre de triata. La energía trascendental, que tampoco sabemos a qué se refiere, se le denomina con el nombre de tranosta. Es bueno, pues como si los nombran, pero a mí particularmente, honestamente, no me
no me dice nada, seguramente a personas mucho más cualificadas y más profundas y con mayor conocimiento, esto les dirá algo. He hecho aquí, tengo una pequeña tabla de las denominaciones, solamente por si un estudioso lo quiere tener, pues que haya un cuadrito. Entonces, la potencia espacial se le denomina absoluta, la fuerza primordial se le denomina segregata, las energías emergentes se le denomina ultimata, el poder universal se le denomina gravita, la energía en abona se le denomina triata, la energía trascendental se le denomina tranosta, y la energía viviente no espiritual del paraíso se le llama monota. A partir de ahí no puedo poner ni una coma más, porque yo particularmente en mi mente no llega más. Pero ¿cuál es la fuerza primordial que mueve todo esto? Dice, esta representa el primer cambio básico en potencia espacial y puede ser una de las funciones bajo-paradisíacas del absoluto no cualificado. Sabemos que la presencia espacial que sale del paraíso bajo está modificada de alguna manera de la que ingresa, es decir, sale por debajo y entra por arriba, ¿de acuerdo? Pero a pesar de estas relaciones posibles, la transmutación abiertamente reconocida de la potencia espacial en fuerza primordial es la función diferenciadora primaria de la tensión-presencia de los organizadores vivientes paradisíacos. Dice que la fuerza pasiva y potencial se vuelve activa y primordial en respuesta a la resistencia ofrecida por la presencia espacial de los organizadores de la fuerza decanos eventuados primarios. Es decir, estos decanos eventuados primarios son los que cogen esa energía, esa fuerza primordial y hacen como un primer trasvase para que pueda ser procesada. Un ejemplo, pues yo qué sé, voy a hacer argamasa para hacer una construcción, pues estos son los que cogen el agua y el cemento y lo mezclan para que tenga la argamasa y luego puedes utilizarla para pegar a los ladrillos, por ejemplo. Dice, la fuerza ahora emerge del dominio exclusivo del absoluto no cualificado a los reinos de respuestas múltiples. Respuesta a ciertos movimientos primarios iniciados por el dios de acción. El dios de acción, ¿sabéis quién es? La tercera fuente distinta, el espíritu infinito. Y de allí en adelante a ciertos movimientos compensatorios que emanan del absoluto universal. La fuerza primordial es aparentemente reactiva a las causas trascendental en proporción a la absolutez. De alguna forma nos están diciendo que esa energía que sale del paraíso, hay unas personalidades que son los organizadores de la fuerza decanos eventuados primero, que son los que empiezan a tramitar el tema, ¿no? Estos están muy relacionados con el paraíso, pero luego realmente el que se encarga de poner los ladrillos, de construir las casas y poner los ladrillos y construir los palacios, es la tercera fuente y centro, el espíritu infinito. Y todos los hijos de ese espíritu infinito son los que realmente son los ingenieros, los arquitectos, los manipuladores, los que montan todo el cosmos que nosotros observamos. Esas energías emergentes, que es la presencia pasiva de los organizadores primarios de la fuerza, es suficiente para transformar la potencia espacial en fuerza primordial. Fijaros que no es que hagan nada, dice que la presencia pasiva, es decir, con que estén ellos pasivamente sin hacer nada, ¿no? Estos organizadores primarios es como que ya esas energías emergentes, digamos, se reorganizan, solamente con su presencia. Y es sobre este campo espacial activado que estos mismos organizadores de la fuerza comienzan sus operaciones iniciales y activas. La fuerza primordial está destinada a pasar a través de dos fases distintas de transmutación, que se convierten en unas en otras. En los reinos de la manifestación de la energía antes de aparecer como poder universal, y estos dos niveles dicen que es la energía potente y la energía de la gravedad. Toda la energía que nosotros llegamos a conocer está relacionada con la materia y la gravedad, porque la gravedad sí le afecta a la materia, pero a la energía potente la gravedad no le afecta. Dice que la energía potente, dice, esta es una energía poderosamente direccional, y sale de la isla del paraíso y va hacia el cosmos de forma radial, movida por la masa tensionada poderosamente de reacción forzada. Sistemas gigantescos de energía puestos en movimiento por las actividades de los organizadores primarios de la fuerza. Esta energía primaria o potente, al principio, no responde definitivamente a la atracción de la gravedad del paraíso, aunque probablemente da una respuesta de agregado de masa o direccional en el espacio, al grupo colectivo de influencia absoluta que ocupa desde el lado bajo del paraíso. Cuando la energía surge hasta el nivel de la respuesta inicial a la atracción circular y absoluta de la gravedad del paraíso, los organizadores primarios de la fuerza dan paso a la acción
de sus asociados secundarios. Ellos dan un primer paso, que es lo que he dicho, hacen esa argamasa, juntan el agua con, perdonadme el ejemplo un poco burdo, con el cemento, con el yeso, para construir, digamos, la argamasa, para que luego esa argamasa pueda utilizarse con ladrillos para construir catedrales, ¿vale? Pero importante para nosotros, porque sí lo conocemos, es la energía gravitatoria. Y nos dice lo siguiente, dice, la energía que aparece ahora y que reacciona a la gravedad contiene el potencial del poder universal y se convierte en la antecesora activa de toda la materia universal. Esta energía gravitatoria o secundaria es el producto de la elaboración energética derivada de la presencia de la presión y de las tendencias tensionales establecidas por los organizadores maestros de las fuerzas trascendentales asociadas. Me salta aquí un poquito, dice que tras la aparición de la reacción a la gravedad, los organizadores maestros de las fuerzas asociadas pueden retirarse de los ciclones energéticos del espacio siempre que los directores del poder universal sean destinados a este campo de acción. Y de alguna forma hay, digamos, una distribución de trabajos de todos estos seres controladores de la fuerza, energía, materia. Hablemos de la monota un poco, porque la monota realmente nos habla mucho en el libro de Urantia, pero no sabemos realmente de qué está hablando. Dice que la monota es la energía. Dice que la energía está estrechamente emparentada con la divinidad cuando es la energía del paraíso. Dice, nos inclinamos a creer, que ni siquiera nos inclinamos a creer que la monota es la energía viviente y no espiritual del paraíso. Eso nos lo dicen nuestros hermanos sobre el tema. Fijaros el nivel de conocimiento que hay sobre el tema. Dice, una contrapartida de la eternidad de la energía viviente y espiritual del Hijo original. Y ahí el sistema energético no espiritual del Padre Universal. Es decir, me da la sensación que la monota de alguna forma está relacionada con la segunda persona, la segunda fuente y centro, porque es una contrapartida del Hijo original, de la segunda persona, de la Trinidad. Y ya, esta parte vamos acabando, de la energía física, dice que es importante, dice que el calor, que es lo único que conocemos, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la química, la energía y la materia son en su origen, su naturaleza y su destino una sola y misma cosa, junto con otras realidades materiales aún no descubiertas en Urantia. Otra vez nos dan en la cara porque no sé qué, ni siquiera lo sabéis todo. De lo poco que conocéis, muchas cosas ni siquiera conocéis. Dice, no comprendemos plenamente los cambios casi infinitos que puede sufrir la energía física. Esta parte es interesante. Dice, ellos no lo entienden, los cambios infinitos que hay. Dicen, el universo aparece como luz, en otros como luz y calor, en otros como formas de energía desconocidas en Urantia. Dentro de un número incalculable de millones de años pueden reaparecer como alguna forma de energía eléctrica encrespada y agitada, o de poder magnético, o más tarde aún pueden aparecer de nuevo en un universo posterior, un universo que se cree mucho más, pueden aparecer ahí posterior como alguna forma de materia variable que pasa por una serie de metamorfosis, seguida después de su desaparición física exterior en algún gran cataclismo de los reinos. Pero vais a entender con un ejemplo. Y entonces, después de esas incontables y de un vagabundeo casi sin fin por innumerables universos, estas mismas energías pueden resurgir otra vez y cambiar muchas veces de forma y de potencial. Y estas transformaciones continúan así durante las eras sucesivas a través de incontables reinos. La materia sigue avanzando así, sufriendo las transmutaciones del tiempo, pero girando siempre fielmente en el circuito de la eternidad. Aunque durante mucho tiempo no puede regresar a su fuente, siempre es sensible a ella y siempre sigue el camino ordenado por la personalidad infinita que las envió. Cuando yo leí este documento, y lo he leído varias veces, no me enteraba de nada, hermano. Digo, ¿pero de qué están hablando? Entonces, me di cuenta al final que el tema era muy sencillo. Y es que si nos dicen anteriormente que la energía ni siquiera ni se destruye, solamente se transforma, bueno, pues cuando yo cambio una energía a algún sitio ya, os voy a poner un ejemplo. Cuando vosotros os vais al campo y hacéis una lumbre, que hace frío por la noche, observáis primeramente que esa fogata da luz, emite energía luminosa, y también da calor, emite infrarrojo, energía calórica infrarroja. Y además hay un montón de partículas de suspensión, vapor de agua y humo que salen, se evaporan. Y además luego cuando se apaga quedan restos de carbón. Entonces vamos a ver. Esas energías que han salido de ahí, que había unos trozos de madera sólidos que yo los podía pesar y coger,
han desaparecido, se han convertido en energía, se han convertido en luz, en calor, en vapor de agua y en restos de carbón o de mineral. ¿A dónde han ido? A algún sitio tienen que haber ido. Pues están en el planeta, se van juntando y entonces, al final, pues se asocian con esa otra misma energía y entran en un bucle infinito, interasociándose esas energías unas con otras y al final esa luz aparece como calor, como partículas o como sea. Pero lo que sí es cierto es que no desaparecen, es decir, esa luz que sale, que yo la veo, sale y sale disparada al universo y en algún sitio llegará. Incluso aquí nos hablan de que en otros universos que están por crear aparecerán. Con lo cual, el único camino de vuelta es a la isla central del paraíso, cuando vuelven, se reorganicen y vuelvan a salir. Un ejemplo burdo, esto es como cuando dentro de las ciudades, pues todo el mundo a la basura pues tira una batidora que se la ha quemado, el televisor que se la ha estropeado, la bolsa de cualquier elemento mecánico, y van a sitios donde se recicla. Y al final se van juntando los plásticos con los plásticos, los metales con los metales, ¿de acuerdo? Y el vidrio con el vidrio, y al final se recicla y vuelve otra vez a un proceso en el cual las empresas lo vuelven a coger y otra vez en base a la leche de la botella de cristal, fabrican otro televisor con plásticos o con ciertos productos de ciertos minerales y se recicla. Entonces lo que está diciendo es que de alguna forma la propia naturaleza recicla todas las energías que se emanan en cualquier momento, a cualquier nivel, en un flujo infinito e interminable de, digamos, de recuperación de esas energías para volverse a utilizar. No sé si he sabido transmitir la idea, pero eso es lo que me viene a la cabeza. Nos habla un poquito del ultimatón, ya sabemos mucho del ultimatón porque hemos hablado muchas veces. Dice que los centros de poder y sus asociados se ocupan intensamente del trabajo de transmutar el ultimatón en los circuitos y revoluciones del electrón. Sabemos que un electrón pues, tiene 100 ultimatones, ¿de acuerdo? Estos seres únicos controlan y combinan el poder manipulando hábilmente las unidades básicas de la energía materializada, los ultimatones. Nosotros no sabemos manipular los ultimatones. De hecho, lo único que estamos haciendo ahora mismo con los grandes ciclotrones que tenemos es que bombardeamos la materia y los átomos, los reventamos los átomos, las estructuras atómicas, para que salgan las subpartículas que componen esa estructura atómica. La gravedad actúa positivamente en las líneas de poder y en los canales de energía de los centros de poder y de los controladores físicos. Pero estos seres solo se relacionan de manera negativa con la gravedad, ejerciendo las facultades de la antigravedad. Y lógicamente estos seres, para poder manipular el tema, tienen que trabajar con algo que vaya en contra de la gravedad, porque si no, pues estarían tan atados como nosotros. Entonces, saben manejar la antigravedad, ¿no? Nos dice una información que ya la sabemos ya actualmente, y es que dice que el aumento de la masa en la materia es cuando yo leí la primera vez, no me enteraba de nada, hasta que dándole vuelta a la cabeza caí que nos están diciendo algo que ya conocíamos. Dice, el aumento de la masa en la materia es igual al aumento de la energía dividida por el cuadrado de la velocidad de la luz. Yo la primera vez que leí esto digo, esto me suena, esto me suena. Dice, en un sentido dinámico, el trabajo que puede realizar la materia en reposo es igual a la energía que ha gastado para reunir sus partes desde el paraíso, mientras la resistencia de las fuerzas a vencer durante el tránsito o la atracción ejercida por las partes de materia unas sobre otras. ¿De qué me están hablando? Es que utilizan alguna vez el lenguaje difuso. Fijaros, nos está diciendo que la masa, la materia, es igual a la energía partida por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues señores, despejen usted, ¿energía qué es igual? Pues la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y eso qué es? Pues lo de Einstein, que la energía que desprende la materia cuando se rompen las estructuras atómicos, el equivalente a esa energía es multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo. Lo elevo al cuadrado y no te quiero decir la cantidad de ceros que hay que ponerle al lado. Pues multiplicado por un gramito sale una energía espantosa. Conclusión, la bomba atómica. Hermanos, nos estaban hablando de la bomba atómica. Curiosamente, antes de que la bomba atómica, que yo recuerdo, las únicas dos que lanzaron a poblaciones civiles fueron en Nagasaki y Hiroshima, y fue la Segunda Guerra Mundial. Eso fue
antes, eso fue después de la revelación. Es decir, no de la publicación del libro, ¿de acuerdo? Pero cuando los reveladores nos dieron esta información, fue antes de la Segunda Guerra Mundial. 1920 y tanto, algo así. Y Jenny lo sabe perfectamente el año, pero yo no me acuerdo ahora mismo. Y no quiero decir una cifra para que no mete la pata. Pero lo que decir, de alguna forma nos dijeron algo que desgraciadamente pusimos en marcha. Ahora os voy a decir una cosa que es preciosa. A mí particularmente me encanta. Pero me encanta por a ver, ¿cómo lo diría yo? Por la forma no digo decir de forma tan graciosa que lo explican, sino por la forma es sutil, es como bella, hablando de las energías, que la única que conocemos aquí en el planeta. Lo voy a leer y lo voy a explicar porque cuando lo leí la primera vez no se entera uno de nada, pero luego ya veréis qué fácil. Es que ellos hablan de música. Para hablar de las energías emplean conceptos musicales, que nosotros empleamos conceptos musicales. Dice que en el universo de Orbotón hay 100 octavas de energía ondulatoria. Es decir, todas las energías que conocemos aquí en Urantia las dividen en 100 octavas. Y yo pregunto, ¿sabéis lo que es una octava? Bueno, pues cualquiera que sea un músico le dice, va a contar. Se denomina octava al rango de frecuencia entre dos notas que están separadas por una relación de 2 ohms, ¿no? Es decir, yo digo, si digo una frecuencia 100 hercios, ¿cuál es la octava superior? Pues sería 200 hercios, el doble. ¿Y cuál es la octava que va por debajo de 100 hercios? 50 hercios. Son escalas musicales. Y nos están hablando de música en temas de energía. Yo me volví loco cuando escuché estas cosas, me pareció realmente hermoso. Y ahora veréis la transposición a la que nosotros conocemos. Dice, de estos 100 grupos de manifestaciones energéticas, cuando lo lea los números no van a decir nada, pero cuando veáis en el gráfico que voy a presentar detrás, lo vais a entender. Dice, 64 están reconocidas de manera total o parcial en Urantia. Es decir, de esas 100, 64 son las que tenemos reconocidas. Las otras no las conocemos. Por eso nos dice que hay muchas energías que las desconocemos. Dice, los rayos del Sol representan 4 octavas en la escala superuniversal, abarcando los rayos visibles en una sola octava, lo que es la luz en una sola octava. Los números 46 de esta serie son los que están en la octava de la luz. El grupo ultravioleta viene a continuación, mientras que los rayos X se encuentran a 10 octavas más arriba, seguidos por los rayos gamma de radio. 32 octavas por encima de la luz visible del Sol están los rayos energéticos del espacio exterior. Dice, mezclados con tantas frecuencias, con las minúsculas partículas de materia extremadamente activadas y asociadas a ellos. Inmediatamente por debajo de la luz visible del Sol aparecen los rayos infrarrojos. 38, 30 octavas más abajo se encuentra el grupo que sirve para transmitir la radiodifusión. Y cuando yo leí esto dije, vamos a ver, ¿de qué me están hablando? Pero si es que me están hablando de algo que yo debería conocer, y efectivamente, no están hablando de esto, hermanos. Nosotros hablamos en frecuencias, y ellos hablan en octavas de energía. Y entonces dicen, pues el Sol, la luz visible, es la octava 46. ¿De acuerdo? Hacia abajo, la octava 26 más, en la 26 es las ondas de radio. Si sube hacia arriba, nos dice que los rayos X están en la octava 56 y que los rayos gamma están en la octava 64. Y a partir de ahí no sabemos nada, hasta la octava 100. Han hecho una distribución de frecuencias en grupos de octavas. Es que es muy fácil, ahora viéndolo es facilísimo. ¿De acuerdo? Porque además hay una cosa importante y es que esto es el espectro radioeléctrico, que cualquier ingeniero de telecomunicaciones es lo primero que sabe. Es como la tabla de multiplicar para un matemático. Es lógico. Pero hablándolo en octava, yo jamás me habían transmitido esta información de una forma tan poética, tan musical, jamás. De una forma, me parece realmente preciosa. Y además como muy intuitiva. Muy intuitiva. Bien, ¿cuáles son las energías que están conocidas en Urantia? Dice, desde el punto de vista del conocimiento científico del siglo XX, en Urantia, las manifestaciones de la energía ondulatoria se pueden clasificar en los 10 grupos siguientes. Bueno, hablan de muchos, que los conocemos, una relación con los rayos infraultimatónicos, los rayos ultimatónicos, los rayos especiales cortos. Esos son los que no conocemos, esos son los que lo estamos conociendo algunos. Las etapas electrónicas, los rayos gamma se conocen, los rayos X también, quién nos ha hecho una radiografía, los rayos ultravioleta o químicos de la luz del Sol, quién nos ha quemado con el Sol, con los rayos ultravioleta, os ha puesto moreno, los rayos, la luz blanca, ya sabemos, los rayos infrarrojos,
Dan calorcito, ¿de acuerdo? Y las ondas hertzianas, que es la que utilizamos para la radiotelecomunicaciones, ¿de acuerdo? Dice, de estas 10 formas de actividad energética ondulatoria, el ojo humano solo puede reaccionar a una octava, la de la totalidad de la luz solar ordinaria. Pues claro, que era la octava, no me acuerdo qué número era, si lo he hecho para abajo, no, si lo he hecho para aquí, era la 46, ¿de acuerdo? Bien, nos habla un poco también de química, un poco está asociado con la energía. Dice que la estabilidad del átomo depende del número de neutrones eléctricamente inactivos que se encuentran en el campo central. El comportamiento químico depende enteramente de la actividad de los electrones que giran. ¿De acuerdo? Sobre esto hay unos tratados enormes que se han hecho otras presentaciones, os lo recomiendo que si queréis los podéis buscar con muchísima profundidad sobre este tema. Dice que en Orbiton nunca ha sido posible reunir de forma natural más de 100 electrones orbitales en un solo sistema atómico. Es verdad que se han conseguido más. Tenemos hasta 127 elementos diferentes, pero son inestables. A partir del 100, el 101 ya es inestable. Son isótopos, y son isótopos algunos radiactivos. Y son muy peligrosos y además se deshacen en la naturaleza, se mezclan con otro elemento rapidísimamente. Es como si dejas escapar un ratón, automáticamente busca un agujero para escaparse. Pues igual, no hay forma de mantenerlo estable. ¿De acuerdo? Bueno, nos dicen algo que no estaba completa, pero actualmente la tabla periódica de los elementos está completa. Una cosa importante que no hablan de la estructura atómica, estamos hablando de las energías, que dice que el espacio, es que esta parte es importante porque hay muchísimo desconcierto sobre este tema. Dice que el espacio intelectrónico de un átomo no está vacío. Vamos a ver, la física actualmente se piensa, cree, que en la estructura atómica hay un núcleo donde están los protones, carga positiva, los neutrones y los electrones que están dando vueltas alrededor, ¿de acuerdo? Pero que entre medias, porque son muy pequeñitos en comparación con la estructura del átomo, está el éter, hay algo. Pues dice que no está vacío, que no está vacío, y está también relleno de materia oscura, materia de energía oscura. Dice, en el átomo entero, este espacio interelectrónico está activado por manifestaciones ondulatorias, energía ondulatoria, que perfectamente se sincronizan con la velocidad electrónica y con las revoluciones ultimatónicas. Vuestras leyes reconocidas de atracción positiva y negativa no dominan totalmente esta fuerza. Por lo tanto, su conducta es a veces impredecible. Que jugamos con materia, que de cuando pasa lo que pasa. Esta influencia innominada parece ser una reacción fuerza espacial del absoluto no cualificado. Es decir, conocemos del átomo, de la estructura del átomo mucho, pero esa energía que rellena el átomo por dentro, no la conocemos. Y debe ser la misma que la que rellena el espacio, el éter, a nivel macro. Es decir, que a nivel macro y a nivel micro es lo mismo. De hecho, los reveladores muchas veces no hacen la comparativa que un sistema solar, un sistema como el nuestro, Monmatia, es muy parecido a un átomo por dentro, con sus electrones alrededor. Dice que los protones cargados y los neutrones no cargados del núcleo del átomo se mantienen juntos por la función reciprocadora del mesotrón. Nos dicen algo que ya lo conocemos, y es lo siguiente, fijaros. A todo el mundo nos han dicho en el colegio que cargas del mismo signo se repelen y del signo contrario se atraen, ¿no? Es decir, que los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo porque son de carga negativa, todos se repelen y nunca están. Pero sin embargo en el núcleo dicen que dentro del núcleo están los protones y son de carga positiva. ¿Y cómo puedes unir a los protones si son de carga positiva? Se tendrían que repeler. Entonces hay otra carga que es el mesotrón. Realmente la física actualmente le llama mesón, el mesón. Mesotrón es una palabra de los reveladores. El mesón, que es como un pegamento bestial, que lo que hace es que sujeta a las cargas del mismo potencial positiva para mantenerlas unidas. ¿De acuerdo? Dice que es una partícula de materia 180 veces más pesada que el electrón. Bueno, es que el electrón realmente es pequeñísimo, es despreciable. Si no fuera por esto, la carga eléctrica llevada por los protones destruiría el núcleo atómico. Claro, si luego los protones juntos positivos lo intento presionar, pues aquello rompe la estructura atómica. Y el mesón, es el único capaz de mantenerlos unidos. Fijaros que además en el núcleo no solamente hay protones, están también neutrones. Los neutrones no pasa nada, pues son neutros, se pueden estar juntos, ¿de acuerdo? Pero los protones son como cuando metes en un gallinero a 5 gallos, se matan entre ellos. Entonces la única forma es meter algo dentro para que lo mantenga en margen. Y fijaros que aquí hay un dibujo muy bonito, y es que está el protón a la izquierda, ¿ves? Y aquí el mesón a la derecha.
El protón es de carga positiva y el mesón es el que los une, no tiene carga. Pero fijaros que el protón está formado internamente por sus partículas, que son el loop, bueno, hay varios nombres, no quiero complicar mucho el tema, tienen diferentes nombres, son sus partículas atómicas, pero el mesón está compuesta por un U negado y un D. El protón tiene U, dos U's y un D, ¿de acuerdo? No entremos en mayores profundidades, no queremos dar una clase de física. Pero el mesón es muy parecido. La diferencia es que hay una carga U que es invertida. Tiene un spin diferente. Un spin es que gira, en spin positivo que gira a la derecha, y el spin negativo es que gira a la izquierda, por tener una idea clara. ¿De acuerdo? Y el mesón son dos subpartículas, una U negada y una D. ¿De acuerdo? Y aquí hay un desglose un poco para que veáis el átomo. Tiene un núcleo lleno de protones, ¿de acuerdo? Y de cada dentro de protones, las subpartículas se le denominan quarks. ¿De acuerdo? Los electrones van aparte. Esos van aparte, están volando alrededor, son de carga negativa, ya lo sabemos. ¿De acuerdo? No vamos a entrar porque esto no es un curso de tema. Y ya acabo con vosotros. No acabo con vosotros, no, acabo con la presentación. Y es una reflexión que dice que en todo el universo de universos existe una interdependencia entre todas las fuerzas y personalidades. Los hijos creadores y los espíritus creativos, nuestras madres celestiales, dependen de la actividad cooperativa de los centros de poder y de los controladores físicos para organizar los universos. Los directores supremos de poder están incompletos sin el supercontrol de los espíritus maestros. En un ser humano, el mecanismo de la vida es sensible en parte a los mandatos de la mente personal. Esta misma mente puede estar dominada a su vez por las directrices de un espíritu resuelto y el resultado de un desarrollo evolutivo semejante es la producción de un nuevo hijo del Supremo. Nosotros somos hijos del Supremo, experimentales, experienciales, y una nueva unificación personal de los diversos tipos de realidades cósmicas. Y con esto, hermanos, acabo la presentación. Solamente os recuerdo que cuando intentéis transmitir información de este tipo no hagáis como yo, porque aquí nos dicen, solo puedes encender la luz en los demás si la tuya está encendida, y la mía está casi apagada. Transmito un poquito de luz, pero es poquita. Tengo muchas más lagunas que otras cosas. Dejo de compartir, os paso la palabra, y yo creo que he dejado tiempo suficiente para hacer preguntas si lo deseáis. Gracias, Javier. Excelente. Tengo un mensaje de Arturo García, que se tuvo que retirar, pero pidió por favor que los despida a él de todos ustedes y que te felicite, Javier, por tu excelente presentación. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Creo que ha quedado todo tan claro que nadie tiene dudas. Claro, sí, excelente. Buen profesor. Laura, adelante, por favor. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando explicó, dijo que las frecuencias estaban clasificadas en octavas como si fuera música. ¿Es correcto lo que entendí? Sí, así está. Vamos a ver. No es que hablen de música, están diciendo, nosotros, por ejemplo, a nivel de ingeniería hablamos las frecuencias, pues vamos dando 1 hercio, 2 hercios, tal, 10 millones, megahercios, gigahercios, terahercios. Ellos no utilizan una filosofía bonita y es por octavas. Una octava siempre es el doble, es decir, 10 hercios, 20 hercios, 40, 80, 16, ¿entiendes? Van duplicando la frecuencia, que son las octavas. Y entonces asignan todo el espectro radioeléctrico a octavas y es una forma musical de transmitir una distribución de las energías que yo no la había conocido en mi vida. La había estudiado de otra forma, desde el punto de vista matemático, pero no con esa armonía, esa belleza a la hora de transmitir la distribución de las energías. Me pareció realmente sublime. Quiere decir que entonces la unidad de energía, como ellos la están clasificando, no sería en hercios, sino en octavas de frecuencia. Bueno, pues sería fracciones de la frecuencia, pero en octavas. Que su escala estaría variando en octavas, eso entiendo, ¿correcto? Sí, correcto, así. Ellos lo dividen en octavas, bueno, es una forma genérica de hablar. Nosotros luego, a nivel de técnico, necesitamos afinar más y hablar no en octavas, sino en un cuarto octava, en un 12avo de octava, es decir, ser muy finos. Es decir, tenemos que distribuir, por ejemplo, los canales de televisión, pues para ellos sería una octava, pero es que nosotros emitimos miles de canales de televisión en una sola octava. Tenemos que dividir la octava en trocitos muy pequeñitos para que todos entren.
¿sí? Quiere decir entonces que el espectro del que están hablando es infinitamente mucho más amplio del que nosotros hemos clasificado. No, 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 Laura, no, no, infinitamente no. Es más grande que nosotros conocemos. 100 octavas. Nosotros llegamos hasta la octava 70. Hay un poco más de energías por encima de los rayos gamma y tal, que no sabemos ni qué nombres tienen nombres muy extraños, que lo están descubriendo ahora. Pero a partir de ahí ya no hay más. Está limitada, ¿eh? Igual que hacia abajo, la frecuencia más baja es 0 hercios y por debajo, pues décimas de hercio. Pero, es decir, debajo del 0 ya no hay frecuencia y por encima de 100 octavas tampoco. Claro, porque nosotros no tendríamos instrumentos para poder detectar esas frecuencias, esas fracciones de frecuencia de las que están hablando. Sí, es que yo no sé si es un tema de instrumento o que ya no hay más frecuencia. Es decir, la frecuencia está limitada. Hay un cierto momento, las frecuencias más altas que hay es la frecuencia de resonancia de un componente químico. No me acuerdo de qué componente ahora mismo. Perdonadme, se me ha ido. Y más de esas frecuencias que no hay. Es que no hay, porque está ya relacionado con la longitud de onda del átomo. Entonces ya más no puede vibrar a una frecuencia superior. Muchas Creo que hay una gracias, sí. limitación, pero la desconozco, ¿eh? Ok, sí, entonces sí, comprendí. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Otra pregunta, también entendí que ellos están dando la fórmula de la velocidad de la materia más bien, de la velocidad de la materia en lo que sería la física cuántica, y la dieron antes de que esto se diera a conocer por Einstein, ¿es correcto? No me he sabido expresar bien. Si ya cogido ese concepto es que lo he hecho mal. No, ellos lo que lo adelantan, que la velocidad de la luz, sí, 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente 999.000 y pico, ¿no? Pero lo que nos dice es que la energía que conserva el átomo en la estructura atómica es tan grande que, para que nos hagamos una idea, nos dan una fórmula que ya se conocía en aquel tiempo. No estaba publicada, pero Albert Einstein ya la conocía. Y es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿De acuerdo? Para que veamos la cantidad de energía que se transmite con eso. A nivel teórico se conocía. Y de hecho en la Segunda Guerra Mundial pues construyeron las bombas atómicas y luego posteriormente siguieron construyendo. Pero solamente nos dijeron para que relacionáramos la energía de la estructura atómica de las partículas con esta fórmula. Ok, y la otra partícula que mencionaste, que es la que está entre, o sea, dijiste que nosotros conocemos dos polaridades, ¿no? Pero dicen que hay una partícula, entendí, o una energía que hace que estas dos energías polarizadas se unan. ¿Es correcto? ¿Es una energía o es una partícula? Vamos a ver, estamos hablando de partículas dentro del átomo. El núcleo del átomo está formado por protones y a su alrededor tiene como una nube de electrones. Hay tantos electrones como protones. Los electrones son de carga negativa y los protones son de carga positiva. Los electrones, como son de carga negativa, están dando vueltas separados unos por otros porque están todos peleados, porque son todos de la misma carga, son negativos. Pero los protones están todos unidos en una pelota y son todos de carga positiva y no hay forma de tener todos con la misma polaridad juntos. Es como si metas 5 gallos de pelea juntos en una bolsa. No, hay que sacarlo. Entonces, hay otra partícula que se llama mesón. Y esa partícula es como un pegamento poderosísimo que consigue mantener a sus partículas de la misma polaridad unidas, integradas entre ellas y sin que se autodestruyan. No. Eso es lo que... Ya, sí, entendí. Porque esto es un fenómeno extraño. Por ejemplo, en un imán, si tú pudieras ver los electrones y, bueno, las partículas negativas y positivas, siempre existe una barrera entre ellos. Y una cuestión que siempre se ha tratado es, ok, ¿qué tan diminuta puede ser esa diferencia que siempre van a estar polarizados, siempre van a estar separados? ¿Pudiese ser que esa partícula de la que tú hablas fuera esa barrera finita entre un electrón y un pues, ¿no que sería una partícula positiva, un positón? No, Laura, no estamos mezclando conceptos. Es que, vamos a ver, un imán está compuesto por miles de millones de magnetitas, de estructuras atómicas de magnetitas. ¿De acuerdo? Que cuando las polarizan las imantas, pues adquieren una polarización y se atraen si son de signos diferentes o se repelen. Pero eso es a nivel macro, ¿eh?
Eso a nivel macro. De lo que hemos estado hablando antes no son de los imanes, son de las estructuras atómicas. Estructura atómica, es decir, cuando tú coges un material, lo llegas a nivel de hacerlo trocito, 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 lo más pequeño que se podía llegar era a un átomo. El átomo era lo indivisible. Y actualmente en los últimos 100 años hemos descubierto que el átomo a su vez está compuesto por sus partículas. Pero esas partículas a su vez están divididas por otras subpartículas más pequeñas. Pero es al margen de los imanes. El efecto del imán, el efecto magnético, químico, es un efecto magnético químico que no es electromagnético porque no lo genera una corriente eléctrica, sino que va innato en la polarización de la estructura cristalina de un material. Pero son cosas diferentes, ¿eh? Sé que es difícil, pero son cosas diferentes, perdona. Ok, está bien. Gracias. Gracias, Laura. Adelante, Gerardo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Javier, de nuevo. Qué bonita tu presentación. Nos vas a tener que poner esa diapositiva de las energías para analizarlas. Es un bonito resumen. Gracias. Pues quería presentar un conjunto de reflexiones, posiblemente algunas disparatadas o equivocadas, pero tu presentación me llevó a pensar en ellas y es bonito conversarlas. De hecho, pues no tienen ningún orden para hacer una correlación, sino están de acuerdo a lo que platicaste y a mí me vino a la mente. Y considero pues que es un hecho real la presencia de esas naves que yo pues las identifico como los representantes de los controladores físicos decanos, diría yo a nivel mental humano, cronoldeques, frandalanques, que en algún momento hemos hablado de ellos porque son las fuerzas, las energías, las potencias y el poder, que está cerca del humano, porque pues tu presentación es muy profunda, pero yo traté de bajarla a nivel de mi mente imperfecta, porque pues a veces como que me queda muy grande el saco y tengo que ponérmelo ajustado a mi mente, porque pues si me quiero poner ese saco grande, mejor abro el libro y me voy a leerlo, pero cuando lo cierro ya se me olvidó posiblemente. Entonces, pues sí conservo lo que es pequeño y ahí pues me quisiera centralizar en la potencia, porque la potencia yo la comprendo como toda la capacidad que tenemos a nivel terreno, el desarrollo de nuestras actividades, ya sean máquinas, ya sean actividades propiamente humanas, como una respuesta de las energías que hay alrededor de nosotros, pues, la gravedad, el magnetismo, la electricidad y otras que no conocemos. Pero pues dentro de ello, no perdamos de vista que como seres humanos tenemos una promesa de fe. Estas naves en algún momento relacionándolas con nuestros tiempos pudieran ser el anuncio de las eras pre-luz y vida. Si bien es cierto, faltan miles de años y aquí lo hemos conversado para llegar a una era de la primera etapa de luz y vida, eso no significa que no estemos en las eras de pre-luz y vida. Y que como humanidad necesitemos que redirijan el pensamiento y las acciones de la evolución progresiva, porque el mundo, por la actividad humana y mental de ideas de hace 200, 800 años, como que se perdió el sentido de la dirección y nuestros líderes como que también andan igual de perdidos. Entonces, y no quieren venir a escuchar aquí nuestras sesiones, entonces pues el orden tiene que venir desde las alturas y debe ser parte de nuestra oración, porque ese orden se redirija y la acción humana tome nuevamente sentido. Y pues dentro de esta orden de ideas disparatadas que tengo, también considero que será necesario en algún tiempo la presencia de la sexta revelación. Yo siempre he expresado que la quinta no es suficiente, que tendrán que venir otras, porque la humanidad, si bien es cierto, en algunos momentos está muy adelantada en algunos conceptos, está muy alejada de la realidad en otros. Entonces, tal vez ya es tiempo de que formulemos nuevas preguntas para que nuestros niveles superiores nos puedan orientar. ¿Por qué digo esto?
porque en el espacio, pues, el espacio puede corresponder como una respuesta al tiempo, pero en la Tierra nosotros vemos que el tiempo es una respuesta del espacio. Entonces, me quisiera circunscribir al concepto de potencia para no perderme dentro de la fuerza, la energía y el poder. Perdonen mis hermanos que esté abusando del uso de la palabra, pero esto es como cuando se estudia balística en física. En la Tierra la balística tiene determinadas funciones. Dentro de un cañón la balística se convierte en energía, en luz, en fogonazo y dispara un objeto, como le pasó a Julio Verne, ¿no? Que él era un artillero y él habló de balística cuando escribió su novela De la Tierra a la Luna. Pero en el espacio, dentro de nuestro mundo, cuando esa bala o esa ojiva sale de la boca del cañón, entran en juego las fuerzas de la física. Y ahí es donde deja de ser balística interior y se convierte en exterior y comienza a funcionar la gravedad. Entonces, ¿qué pasa en el espacio? Cuando una nave, por ejemplo, en la Luna, en donde pues la gravedad es diferente a la nuestra, los gases son diferentes a los nuestros, necesitan otro tipo de iniciadores. Entonces, he allí la respuesta de la mente humana para adaptar todo ese conocimiento que ha generado a lo largo del tiempo para pues responder a esos efectos que pasan en más allá de nuestro mundo. Entonces, pues, perdonen la disparidad de ideas, pero pues, volviendo al tema de lo que decía Laurita, creo que la matemática es un lenguaje universal como es el amor, y la matemática en el universo, pues igual está la música, porque la música es un efecto matemático en algún momento. Y dentro de ese concepto, la matemática también está dentro del átomo. Y bien nos lo dice el libro de Urantia, que estar dentro de un átomo es estar dentro del espacio. Sus partículas y subpartículas jamás se tocarán, porque dan respuesta a lo que decías, Javier, a la fuerza, a la energía y al poder centralizado en algo tan chiquititito como es un átomo. Muchas gracias y disculpen el abuso de la palabra. Gracias, Jenny. Gracias a ti, Gerardo. Gracias, Gerardo. Adelante, Annelies, por favor. Buenas tardes todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. A mí me puso a pensar como si fuera una clase de física, pero aparte de cosas que alguna vez vi en la escuela y no muy entendí, me puse a pensar pues de que todos tenemos una energía como seres humanos. Y a veces tenemos más, a veces tenemos menos, a veces no, nos podemos levantar muy animosos en la mañana, hacer cosas, y otros días no. Y luego la energía mental, pues también tenemos energía mental. Si andamos todos apachurrados pensando puras tragedias, pues nomás no podemos accionar en el día, pero si tenemos pensamientos positivos y lúcidos y llenos de Dios, pues nos va de otra manera. Y luego las plantas pues han de tener energía, porque cuando comemos, y si comemos pues bien, pues nos sentimos pues bien, podemos seguir haciendo cosas en la casa. Y luego, pues no sé, la energía del pensamiento, si podemos pensar algo y de alguna manera es con una cierta intensidad o intención, pues a lo mejor se logra, y si ese pensamiento pues no es adecuado, pues no. Entonces son muchas dudas que me asaltaron y pues gracias, Javier, por tu presentación. Gracias, Annelies. Bueno, tú tienes dudas y yo también. No piensas que porque estoy aquí, yo tengo tantas dudas como puedas tener tú. Lo que sí hay claro es que hay una energía física, material, esa es tangible, la podemos ver permanentemente. Como bien ha dicho el hermano Rafa, anteriormente, esas energías de alguna forma nos conforman toda la naturaleza. Es decir, y nosotros somos también energía físico-química. De hecho, te tomas un café y yo me pongo como una moto. Es decir, que te afectan a la mente, a la parte cerebral, la actividad aumenta. Es decir, que hay una energía
física clarita, clarita. Es decir, si tú descompones a un ser humano, al final te encuentras con sus partículas. Somos energía, somos luz. En frecuencias muy altas. Y sin embargo, ahora a nivel de carne somos energía, digamos, de muy baja vibración, lógicamente. Luego hay una energía mental. Hay una energía mental que se conecta con la mente cósmica. Esa es más difícil de identificar, es como un software que tenemos encima de nuestro hardware, de nuestro cerebro. Y hay una energía espiritual que nos hablan los reveladores y que yo no me atrevería a decir una sola palabra porque tengo absoluto desconocimiento sobre el tema. Ya me gustaría, no tengo ni idea. Entonces yo creo que hay que aceptar con humildad pues, lo que conocemos y lo que no. Lo único que conocemos, sabemos es algo de la energía y de la física y de la matemática, digamos, de la naturaleza. Sabemos algo y no todo, Pero de las energías, por ejemplo, morontiales o de las energías espirituales, pues a nivel teórico hablamos sobre el tema, pero no comprendemos porque no tenemos experiencia ni capacidad ni lo hemos vivido, con lo cual podemos hablar como si yo hablara mismo del Ártico, y no está nunca en el Ártico, pero puedo hablar sobre eso, por imágenes, por dibujos, por comentarios, por películas, pero sin ninguna capacidad creativa porque no puedo agregar nada más porque desconozco, no tengo experiencia. Es lo único que puedo decir sobre ese tema. Gracias. A ti. Adelante, Irmita, por favor. Sencilla, Irma, que te conozco. Sí, soy muy sencilla. Fíjate que lo que has planteado, y hace poco también di un programa acerca de este documento, y es tan, o sea, siento, no sé, tal vez me equivoco, está en todo lo que es el universo, como lo llama el espacio penetrado, acerca de las energías, el movimiento, la armonía que existe. Ahora en día, recordando lo que dice Annalise, en las prepas hay unos simuladores en línea para ver lo de las ondas, el movimiento y el sonido. Hace poco salió en internet el sonido que produce el espacio. Y pasas el video y empieza a sonar. Entonces, esta energía, yo pienso con lo que tú nos expones y pensando en los simuladores estos de energía, toda onda, todo movimiento tiene un sonido y esto nos dice el libro de Urantia que es no espiritual. O sea, son de orden material, físico. Entonces puede ser que es lo que causa el movimiento, las armonías, porque sí, el universo, el gran universo, tienen un sonido, una armonía, una música, que no es Laura la dijo como en octavas, pero son, ¿cuántas dice? 100 octavas. El piano tiene 8 y es el instrumento más completo. Y sí, si ponemos, yo pongo haciendo investigación y tareas, pongo a funcionar el simulador y oigo el sonido y veo la onda de movimiento y nos muestra cómo o sea, todo lo que abarca el sonido de lo que sea. Puede ser un tin. Yo doy un golpe en mi mesa, pero ahí no acaba el golpe, aunque no lo siga escuchando, ya produjo un movimiento, una frecuencia de onda continua en el espacio que empezó aquí, pero el sonido no acaba. Entonces, no sé si esto tiene algo que ver, ¿tú cómo ves? O tú eres físico. Bueno, voy a intentar sintetizar un poco, a ver, poner las palabras de Irma de otra forma. Vamos a ver. El Sí. oído humano, el sonido, lo que nosotros consideramos música, sonido, se debe
a que cuando llegan las ondas de presión que provoca el movimiento de algún objeto, de una pared, del agua, cuando esas vibraciones moleculares que se mueve el aire, llega a una membrana, que es el tímpano, que tenemos todo el tímpano, ese tímpano que conecta al oído intermedio. En el oído intermedio hay 3 huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo, si no me acuerdo bien, que lo que hacen es que potencian ese movimiento, lo hacen como una palanca. Y eso actúa sobre un caracol que tiene un líquido lleno de pelitos, que cuando se mueve, ese movimiento, esos pelitos cuando se mueven con ese líquido que hay alrededor, cada pelito va conectado a un enlace electroquímico, a un sensor, digamos, a un nervio que transmite información. Entonces, lo que hace el cerebro es que cuando llegan toda esa información de esos miles de nervios, ese manojo de nervios, consigue traducir una onda de presión en un movimiento, en una señal electroquímica que llega al cerebro, que la interpreta y la compone, la imagina y la visualiza de alguna forma. Y nosotros realmente esto es como una matriz, es decir, la realidad la traducimos a través de 5 sensores, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y a través de esos sensores, el cerebro, una caja cerrada, oscura, vacía, una CPU, procesa esa información electroquímica, eléctrica, impulso micro, lo traduce a la mente, llega no a la mente, al cerebro, y lo traduce en imágenes que somos capaces de visualizar. Y por eso no. Eso es la realidad del sonido, ¿eh? Entonces, dicho esto, fijaros que el audio que nosotros escuchamos es una frecuencia muy baja. Normalmente un oído muy bueno va entre los 100 hercios y los 10.000 hercios, los 15.000 hercios, los 15 kilohercios. Normalmente los que ya tenemos una cierta edad, como los que estamos aquí, algún jovenzuelo, pues escuchamos entre los 300 y los 3.000 o los 4.000 hercios. Una banda muy pequeña, la banda audible nada más. Lo que quiero decir con esto, que las vibraciones hay, la leche es enorme. Entonces, nosotros lo que hacemos es una transposición de esas ondas vibratorias más altas para transponerlas a frecuencias más bajas para que seamos capaces de oírlas, es decir, de interpretarlas. Si nosotros en vez de tener este oído, tuviéramos el oído de un murciélago, escucharíamos frecuencias hasta del orden de los 30 kilohercios. Como bien sabéis, los murciélagos emiten un sonido de 30 kHz y lo reciben y dependiendo de eso saben la distancia a la que está la pared o que lo escuchan. Los elefantes incluso escuchan frecuencias subsónicas, por debajo de los 80 Hz, los 60 Hz, incluso más baja, y 20 Hz también. ¿De acuerdo? Entonces, cada animal tiene un ancho de banda diferente. Entonces, ahora, de ese tema yo creo que nos deberíamos olvidar, porque la presentación, lo importante, al margen de las octavas que os ha llamado mucho la atención, es el hecho de que entendáis que este inmenso cosmos está gobernado, está gestionado por una infinidad de seres superinteligentes, volitivos y algunos maquinales, que controlan que funcione el cosmos con la perfección que funciona. No funciona porque la naturaleza funciona sola, como dicen las personas que no creen en Dios. No, esto funciona sola. Es decir, en la ecuación sobra Dios, no hace falta, todo funciona solo y bien. No, funciona bien, pero de solo nada. Es decir, funciona bien porque hay un montón de personas súper inteligentes, seres, maquinales algunos, y súper inteligentes con un poder bestial, que son capaces de estabilizar y controlar millones y millones y millones de sistemas solares para que no revienten unos contra otros y para que puedan mantener la vida que nosotros conocemos. Y eso es lo importante de la presentación, el saber que hay una hermandad enorme de seres, unos espirituales, otros morontiales, incluso otros materiales, que desconocemos completamente, pero que están al servicio no de la evolución de los seres espirituales, el camino hacia el Padre, sino de la estabilidad de este inmenso cosmos, que como hemos visto en otras presentaciones y tal, es casi innominable la magnitud del universo. Y yo creo que eso es lo importante de la presentación. No os quedéis con las octavas. ¿Qué más da que la pedamos en octavas, en múltiples de octavas o en frecuencias? Es una forma tecnológica de separar las frecuencias, pero nada más. Lo importante de ahí es que estamos a mitad de camino, no a mitad, estamos básicamente desnudos en respecto al conocimiento científico. Y con respecto a lo que ha dicho antes el hermano, que estamos en puertas de mundos de luz y vida, yo soy muy negativo. Yo creo que estamos muy lejos de llegar a un planeta parecido a eso, al primer nivel de los 7 niveles de luz y vida que nos hablan los reveladores, pero muy distantes, tan distantes que pasarán generaciones y generaciones. Nosotros, de luego, los que estamos aquí no lo vamos a ver, eso ya os lo adelanto,
no quiero ser pitoniso, pero nadie va a ver el planeta de luz y vida luego en estos próximos 100 años. Porque de aquí a 50 años todos calvos, excepto algunos, Yo por lo menos seguro que sí. No sé si he sabido contestarte, Irma. Perdona un poco la broma, pero... Yo no. Estos seres que nos describen en tu presentación y mencionas que son máquinas bestiales, sí, son muy fuertes, pero yo no puedo sentirlas como máquinas, sino como personalidades grandísimas, y todos son enviados a nuestros universos. Yo creo que son, no me acuerdo si leí esa parte, son paradisíacos, ¿no? Todos son creados allá y son enviados a los universos. No recordaba el hecho de que Urantia es un planeta muy pequeño en una zona de gigantes. Y aún así nos mantienen a salvo. Pero no los veo como máquinas. Son personalidades, ¿no? Sí, sí, Irma, hay muchos que son personalidades y personalidades del universo central, hay personalidades a nivel de los superuniversos, de las constelaciones, hay personalidades a nivel de los universos locales, hay a nivel del sistema y hay incluso a nivel del planeta. Hay un montón, como estoy viendo en las dos presentaciones anteriores, con esta tercera, hay un montón de personalidades. La mayoría son seres bondadosos, superinteligentes que están en el plan cósmico, trabajan para la tercera fuente y centro, para el espíritu infinito. Pero además de seres personales y superamorosos y están en el proyecto, pero son como los arquitectos, los ingenieros que mantienen la casa, hay también otros seres maquinales que son súper inteligentes y amorosos también, pero no volitivos, no tienen capacidad volitiva ni son autoconscientes. Vamos a ver, ¿quién no ha tenido un perrito cariñoso que te quiere con locura, que te mima, que tal? Pero no son un ser volitivo, no son un ser autoconsciente. Sin embargo, le podemos tener cariño en el mundo. No te digo, Irma, que te enamores de una máquina de esas maravillosa. Puede ser, pero piensa como un perrito. Que puede ser inteligente, bueno, un perrito es pequeño, pero hay gente que es un elefante, es poderosísimo, grande, potente y de una fuerza que no vean, pero no es un ser volitivo. No son seres que son autoconscientes. Es un poco para que dejamos las cosas claras. Tengo un pedido para ti, Javier, de parte de Gerardo. La diapositiva del resumen de las energías. Si no la puedes compartir, yo se las envío. La diapositiva del resumen de las energías. Ese específicamente quiere Gerardo. Bueno, voy a ver si voy a compartir. Como hay varias, no sé a cuál se refiere. Pero vamos a ver, voy a intentar. Voy a echar para atrás y vamos a ver si... Esta no, ¿no? Creo que no. No sé. No, eso no es tampoco. Vamos a ver, en algún momento. ¿Esta? 100 puntos. Esa. Gracias, esa. Gracias. Vamos a ver, gracias. Le voy a tomar una foto, un momentito, gracias. No, pero le puedes tomar la foto, pero esto se lo voy a pasar a Jenny cuando que acabe el tema en formato PDF, toda la presentación. Y entonces tú se la pides a Jenny te la envía. Te lo digo para ahorrarte trabajo. Cuando terminemos la presentación, en 15 minutos, Jenny tiene el formato PDF toda la presentación, en alta calidad. ¿Ya la echa la foto? Muchas gracias, es para tenerla en el bolsillo. Gracias. Bueno, vale, pues nada. Dejo de compartir. Perfecto. Dice, tenemos un comentario en el chat. Te lo voy a leer. Muchas gracias, Javier, dice Rafa Montejar. Me parece un esfuerzo enorme el que has hecho para estas presentaciones, pero debo reconocer con humildad que estos documentos presentan una información tan compleja para mi entendimiento que a pesar de tu claridad me desborda. Un abrazo muy grande. Linorma Caicedo, de Colombia, dice, en estas transformaciones de la energía interviene el Ser Supremo. Si somos como el Supremo, ¿en qué nivel de energía nos surtimos ambos? Vamos a contestarle a la hermana.
O sea, el Ser Supremo es una nueva deidad que surge a través de la creación de la Trinidad del Paraíso, ¿de acuerdo? Es una entidad que aún no se ha manifestado, que se le llama el Ser Supremo, se llamaba el Dios Supremo cuando está en el paraíso, cuando luego le llamamos el Ser Supremo, y luego cuando Él se invista de todo el poder del control, le llamaremos el Todopoderoso Supremo, pero es el mismo. Esa entidad es Dios, es la Trinidad del Paraíso investida con experiencia. Es la experiencia que aportamos cada uno de sus hijos a través de nuestras vivencias y nuestro conocimiento, y que cuando formemos parte de esa hermandad cósmica, Él va a ser nuestro Dios, es el Dios al cual nosotros vamos a colaborar con Él para trabajar, ¿dónde? En los anillos exteriores, que ya lo han dicho muchas veces los de esos, vamos a trabajar en eso. Entonces, es un Dios experimental, es la Trinidad del Paraíso investida de experiencia con la colaboración de cada uno de nosotros, si supervivimos, y esperemos que seamos todos, con nuestra pequeña experiencia a lo largo de eras, eones, pasando por diferentes cuerpos y por diferentes situaciones, tanto a nivel morontial como a nivel espiritual, y cuando alcancemos esos niveles y pasemos al Padre y visitemos al Padre y lo conozcamos personalmente y nos unamos a ese Dios emergente que aún no se ha manifestado, pues colaboraremos con esa entidad que forma parte del universo, de los 7 superuniversos que ya os adelanté, que no es nada en comparación con los anillos exteriores. Es una milésima esfuerzo con respecto a lo que toca por hacer. Vamos a colaborar con él ¿en qué? En la gestión de la infinidad del cosmos. Esa es la opinión que yo saco de la lectura del libro Durante. Me voy. Pregunta? Gracias. Gracias, Javier. Gracias a ti, Irma. Gracias, Irma. ¿Te gustaría decir las últimas palabritas para cerrar la reunión, Javier, por favor? Sí, sí. Hola, tío. Estamos a en tiempo. Pues nada, pues un abrazo con el alma a todos. Os agradezco vuestra presencia. Sin vosotros esto nunca sería posible. Y sobre todo, Jenny, gracias a ti y a tu equipo, porque gracias a vosotros pues podemos trabajar un poco en la revelación, cada uno al nivel que Dios nos permite, porque muchas veces, como nos dicen los reveladores, incluso ellos no lo entienden, no podemos nosotros saber más que ellos. Y nosotros incluso, yo estoy seguro que muchas cosas de las que incluso he comentado están distorsionadas con mi media verdad, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y como me pasa muchas veces, incluso cuando discuto con Rafa, pues que empezamos a discutir unas cosas y por otras, porque la media verdad es la que tiene cada uno, pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Entonces, con esto damos pequeños pasitos, adelantándonos poquito a poquito, y nos ponemos en manos de Dios, y nada, pues para la próxima, pues aquí estaremos, como siempre, colaborando, ayudando en lo que se pueda, y sobre todo intentando aprender. Porque aquí no hay maestros, os lo garantizo. Aquí todos somos alumnos. Así es. Gracias, Javier. Solo para terminar, leo el comentario que te envía Chispa. Dice, te agradezco tu presentación, Javier. Lo de las octavas me ha encantado y he alcanzado a entender un pelín más dentro de la gran complejidad. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por su presencia. Que tengan buena semana, que Dios los bendiga y será hasta el domingo, si Dios quiere. Gracias. Bendiciones para todos. Abrazos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, un abrazo a todos. Chao. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron en Facebook, que estuvo muy bueno. Tuvimos mucha compañía. Bendiciones a todos. Gracias.